Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y tenemos el gusto de tener la casa llena. El día de hoy está con nosotros José Ángel Gutiérrez de Radio Noticias. Bienvenido, José Ángel. Muy amable. Está con nosotros también Jorge Octavio. Así es, Jorge Octavio Navarro. ¿Por qué me brincó de repente? Más bien por el Jonás, ¿verdad? Sí. Jonás, del Informador Notisistema. Bienvenido, Jonás. ¿Cómo estás? Jaime Ramírez Yáñez, del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Uno de los periodistas, y también columnista de Milenio, uno de los periodistas que más sabe de narcotráfico. El economista de Radio Fórmula y lo que se acumula esta semana. De Canal 50, lo que se acumula esta semana también. De aquí de Ángulos del 44. Toca música los fines de semana también. Ah, y aparte, exacto. Vamos a venir. Buen jaranero, con, ¿no? Con Cristela ya la comprometo públicamente para que nos invite a tocar son la emplaza. Hablemos en términos judiciales. Y Carlos Martínez Macías, de Canal 58 y para el 90. Bienvenido, Carlos. Buenas noches, Ricardo. Oigan, pues hay varios temas. En el asunto de la grilla Estela, que bueno, vuelve a aparecer Héctor Álvarez a señalar con su dedo flamígero a los Judas en el Partido Acción Nacional, que apoyaron a Enrique Alfaro y que dejaron solo a Fernando Guzmán. Dio nombres. Está el asunto también de la bronca que truena en el Poder Judicial, en donde nos enteramos el lunes que no se habían pagado los impuestos como se debía y resulta que ahora los empleados tienen que pagar muchísimo más, pero lo tienen que pagar ya, y aparte también el Poder Judicial ya tiene una superdeuda. Y está el asunto de las detenciones del narcotráfico, que han sido pues muy publicitadas últimamente. Con lo que quisiera empezar con Jaime, que es el domingo nos dicen que los detenidos el jueves pasado en este operativo militar que fue quirúrgico, dicen, se detuvieron a 3 líderes, perdón, se habla de 5 personas, pero destacan 3, que son los que supuestamente organizaban los narcobloqueos para el cártel Jalisco Nueva Generación que comanda el Mencho. ¿Son importantes esas detenciones? Digo, para empezar, allá había una confusión ocasionada, no sé si deliberadamente o sin darse cuenta la misma autoridad, no sé. Pero para empezar, el Mencho no es el cártel Jalisco de Nueva Generación, el Mencho es del cártel, o del grupo más bien, que no llega a ser cártel, de los Torcidos de Michoacán, que es un grupo que llegó en el 2009, hicieron una alianza con el cártel de Sinaloa, la familia michoacana con el cártel de Sinaloa, pero finalmente al año esta alianza se rompe, y se rompe normal, bien, pues porque no se llegan a vislumbrar problemas por falta de interés, me imagino, en sus cuestiones económicas, se rompe. Pero el Mencho, junto con estas personas que habían llegado a Michoacán, decide quedarse con la gente de Sinaloa. Y es así como se integran al cártel Jalisco Nueva Generación, que en su momento lo crea Martín Carrasco Coronel, para precisamente no perder la plaza de Guadalajara y combatir a este grupo delincuencial del Saus de Tlaquepaque, que es la Resistencia. Que es la otra detención que se anuncia también con bombo y platillo el día de hoy, de su líder, que es el Ramiro Molcas. Pozos González, el Molcas, sí, hermano de Jesús Francisco Pozos González, que ellos tienen su sede real de jefatura en el estado de Colima, en Tecomán. Entonces, el Mencho no es, digo, él se queda porque se hace un vacío. Tras la detención de Martín Carrasco Coronel, se queda un vacío en el cártel Jalisco Nueva Generación, y bueno, ellos siguen haciendo el trabajo, pero inician con una serie de secuestros, extorsiones, con mucha inseguridad en Guadalajara, y parece ser que el 9 de marzo alguien del cártel de Sinaloa decide terminar con esto, y se hace un operativo. También las autoridades ya traían investigación sobre este grupo del Mencho, ya traían por lo menos 4 o 5 meses antes del 9 de marzo de investigaciones, hasta que detienen a Eric Valencia Salazar, el 85, que ese sí es uno de los líderes importantes de este cártel, más importante que el Mencho quizás. Y se queda finalmente el Mencho, pero ha habido ahí una serie de... Y ese día fueron los narcobloqueos, los últimos, bueno, los anteriores sí, a los más recientes. El día 24 de agosto se hace un operativo aquí en Bravos Vallarta, con la intención de dar con el Mencho, parece que no dan con él. El sábado siguiente hay un enfrentamiento en Tonaya, ahí sí muere un sobrino del Mencho, Martín Oseguera, que es el último de los cadáveres que se identifican aquí en el CEMEFO. Y ahora después detienen a estos muchachos de Apatzingán, los Queenies, que aquí los estamos conociendo como el R1 y el R2, que son la inicial de su nombre, Rafael y Ramón Álvarez Ayala, y su hermano Jesús Santiago Álvarez Ayala.
Que ellos son los que dicen que organizaban los narcobloqueos para el... Y los secuestros. Mencho. Ellos sí manejaban la parte fuerte del tema del secuestro en el Estado. Ellos traían un grupo importante, pero de secuestradores y todo esto pues como que movió mucho a todas las autoridades, ¿no? Al grado de que, bueno, se habla que en este momento el Mencho o es muy probable que se pueda entregar o es muy probable que lo puedan detener porque sí está ya su grupo. O sea, su grupo sí queda debilitado. Sí queda debilitado de alguna forma. Ahora, lo que no es necesariamente cierto, según nos platicabas antes de entrar al aire, Jaime, es lo que quiere vender la autoridad, que con esos 2 golpes desarticula a los grupos delincuenciales más importantes que tienen, digamos, el dominio de la Plaza de Guadalajara. No, bueno, es que no son los más importantes, ni nunca fueron los más importantes, fueron los más revoltosos. Es decir, esto me queda clarísimo, ¿no? Como las fiestas, ¿no? Son pocos pero revoltosos. Ha apoyado mucho en el narcomenudista muchos muchachos muy jóvenes, por ejemplo, la Resistencia o la gente Ramiro Pozos González, pues fueron los que ejecutaron a estas niñas en la colonia del Fresno. Y cuestiones que ni los mismos cárteles grandes aceptan, porque en esos días hubo una manta, por lo menos de 2 cárteles, firmadas por 2 cárteles, donde para ellos tampoco era aceptable que pasara esto en una ciudad que matara niños, ¿no? Porque la dinámica del narcotráfico no es esa, es decir, la dinámica del narcotráfico es vender drogas. Y la violencia es una reacción a alguna acción de la autoridad o de un contrario, ¿no? Digo, eran grupos que tal vez en el esquema del estudio macro de la delincuencia a lo mejor no eran mucho, pero domésticamente sí eran grupos que estaban causando mucha inquietud en la sociedad jalisciense. Digo, tal inquietud que provocaron narcobloqueos. Es el grado de irresponsabilidad que a veces manejan estos tipos que son entre audaces, entre aprendices, entre que se avientan a lo que sea, ¿no? Dice Jaime, grado de responsabilidad. De irresponsabilidad. Son delincuentes. No, porque es que el delincuente fino tiene responsabilidad en su trabajo, es increíble. Hay una ética delincuencial. Tiene ética. Claro. Es decir, ha habido terroristas que hemos sabido, Jonás, que no han hecho un acto terrorista porque vieron que en el lugar había personas que inocentes. Digo, hemos sabido esas historias, ¿no? Sí, claro. Porque es increíble que los delincuentes, los que tienen como profesión delinquir y tienen ese modus vivendi, tienen responsabilidad en el trabajo, tienen una ética. Por eso es la delincuencia organizada. Organizada, exactamente. Bueno, la organización de la delincuencia es porque trabajan más de 2. No, pero tienen ética, digamos que tienen medidas de prudencia para no perjudicar sus negocios indebidos. Sí, ¿no? o a lo mejor, como decía... Es responsabilidad de su trabajo, claro, ¿no estás de acuerdo? ¿No? O no alterar la plaza. En sus actividades. O sea, yo creo que Guadalajara es un ejemplo, yo no hablaré ni de ética ni de responsabilidad, ni de profesión. pero por lo menos de organización, ¿no? Aunque no nos guste, pues. Por muchos años Guadalajara fue una plaza en la cual había valores entendidos, sí, en el sentido de no meterse con la familia, etcétera, etcétera. Sí, de repente no meterse con niños, no con mujeres, no, etcétera. Aquí convergían prácticamente todos los cárteles. Pero yo sí quiero aclarar, Jonás, porque sí, o sea, no nos gusta, pues, evidentemente porque son cuestiones delincuenciales, estoy de acuerdo, ilegales, pero sí hay profesión y profesionalismo. O sea... Discutiríamos mucho rato, Jaime, sí, a propósito de eso, pero no quiero desacreditar para nada eso. Ética no, ahí sí yo creo que sí, más bien yo diría reglas de comportamiento. Exacto. Ética estas personas no pueden tener, ¿no? Lo que pasa es que nosotros agarraron la palabra ética para decir reglas de comportamiento, pero vamos, dentro de ese núcleo, dentro de ese círculo, primer círculo rojo delincuencial, tienen reglas de comportamiento. Y que hay personas como estos, por ejemplo, no atentar contra menores de edad era una regla de comportamiento de los cárteles durante muchos años, contra esposas de los adversarios, contra familiares de los adversarios, que incluso yo me acuerdo que los cárteles de la droga rusos y serbios asustan mucho, o asustaban y siguen asustando, porque ellos con los primeros que se metían eran con los familiares de los adversarios y hasta el último con los adversarios, lo cual era inaceptable. Y yo que me refiero que son grupos que no han tenido responsabilidad, ¿sí? Porque por increíble que parezca, el delincuente organizado, el crimen organizado, necesita ser responsable de sus actos para poder hacer sus actividades. Es decir, no llamar la atención, mantenerse bajos perfiles,
no meterse con la gente donde ellos viven, eso es lo que me refiero. Yo me quedo, Jaime, con la explicación que nos regalas y que pone de relevancia el peso específico de estas detenciones. No, y lo que pasa es que también, mira, los puntos de vista de quienes cubrimos las fuentes, este tipo de fuentes de seguridad hace muchos años, sí difieren mucho de otros criterios periodísticos. Yo lo entiendo porque me pasa, ¿no? Nosotros los reporteros policíacos cuando decimos, oye, hubo un accidente muy bueno, ¿no? Estamos hablando de... O cuando dicen entre los reporteros policíacos, ¿cómo está el día? Está muerto. Está muerto. Y no ha habido nada, ¿no? No ha habido nada, oye, No ha habido nada. ¿no? Entonces es una cuestión muy del... Si me permites, Jaime, que además no quiero desacreditar ni un ápice de No, la información que tienes. A mí lo que me preocupa, sobre todo en espacios como este, es que normalicemos el lenguaje de estas actividades. No, Simplemente. bueno, no es que lo normalice. Hay que abordarlo de alguna manera y yo yo entiendo. en un primer Bueno, plano, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque de repente cuando hay unas detenciones como estas, se recrudece la violencia. En este caso, como nos dice Jaime, estos grupos eran pequeños, desorganizados y quedaron un poco debilitados. ¿Va a pasar lo contrario? ¿Va a volver una, digamos, calma a la zona metropolitana de Guadalajara? De eso platicamos después de la pausa. No se vayan, regresamos.